Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex y Central Latinoamericana de Valores, les damos la más cordial bienvenida al webinar Análisis de Resultados y Estrategia. Antes de continuar, tendremos palabras de bienvenida por parte de la señora Olga Cantillo, vicepresidenta, ejecutiva y gerente general de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Por segundo año estamos haciendo este webinar para poder compartir con ustedes los avances que hemos tenido en nuestra estrategia a lo que va del año, pero también darles información importante sobre los resultados y estadísticas de tanto la bolsa como de LatinClear. Para ello, le cedo la palabra a Lercy Batista, que nos hablará principalmente sobre resultados y seguido les voy a compartir parte de la estrategia en la que hemos estado trabajando durante estos 8 meses del año. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este análisis de resultados y estrategias. En esta ocasión vamos a realizar dos partes. La presentación, primera parte que les voy a estar exponiendo sobre los resultados alcanzados, los más recientes a la fecha, y como segundo punto, un poco más compartirles sobre nuestra estrategia y los avances que tenemos en ella. Un poco sobre los resultados alcanzados y antes de empezar tal vez a volumen, remitirme al número de transacciones de Latinex, de la Bolsa Latinoamericana de Valores, que se ubica en 7.097 transacciones, es decir, un incremento del 35%. Y en cuanto a volumen de negociación, tenemos 7.288 millones alcanzados, esta cifra los 15 primeros días bursátiles del mes de agosto, y que representa un incremento del 51,3% sobre el año pasado, que fue un año, por supuesto, y como conocen, un año afectado por la pandemia, pero que a la vez estos resultados incluso superan el crecimiento en el volumen de los últimos 5 años. Se mantiene la predominancia del sector corporativo, que representa el 69%, y el 31% restante al gobierno. Y en cuanto a tipo de mercado, el mercado primario se ubica en un 76%, 23% mercado secundario y el restante para las recompras. Ahora, analicemos un poco por tipo de mercado qué ha ocurrido a estos primeros 15 días bursátiles del mes de agosto. Y podemos observar un mercado primario en incremento en el 62,6%, un mercado que ha sido principalmente impulsado por las emisiones corporativas de gobierno que se han dado y también por un retorno progresivo de emisiones de emisores existentes, principalmente realizado entre listados del último año, 2020, que se listaron a finales del año, y también pues de años previos que han retornado al mercado con mayor ritmo a lo que fue un 2020 afectado, por supuesto, por la pandemia. Cuando vemos la relación o la composición entre renta fija, renta variable, 98% ha sido renta fija, y dentro de la renta fija los instrumentos que más han negociado son justamente los bonos corporativos. En la renta variable, que es el porcentaje restante, justamente lo que más ha negociado son las acciones de fondos. Dentro de las emisiones nuevas importantes que se han dado en el mercado primario, por un lado, por gobierno, está la emisión de 1.250 millones, que es el Pabono 2031 que realizó la República al cierre de junio del presente año, y también emisiones importantes del lado corporativo, como es la reciente emisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que realiza una emisión histórica para nuestro mercado, no solamente por el monto negociado más alto, sino también por su colocación el mismo día, cuyo destino de liquidación es el mercado internacional, y que fueron 1.855 millones. Otras emisiones también están Banco General, 400 millones en colocación, el primer fideicomiso de bonos de préstamos personales de Credit Corp Bank con 175 millones, ENSA con 100 millones, entre otras diferentes emisiones. Ahora, ¿qué ha sucedido en mercado secundario? Vemos un incremento del 54,8%, que también de la misma forma es el incremento que supera los últimos 5 años, y donde podemos ver que la renta fija ha representado el 70% en esta,
siendo los bonos del Tesoro los títulos más negociados en esta categoría. Mucho movimiento en el Pavono 2022, que justamente realizó procesos de recompra a finales de junio, y otros bonos como el 2024, el 2026 es de la emisión de los 1.000 millones del 2019, que han tenido mucho movimiento. Es importante destacar también en el mercado secundario que parte de las emisiones, estas de doble listado que liquidan en un mercado internacional, tienen un componente importante en el mercado secundario y justamente han representado alrededor del 10% sobre el volumen negociado del mercado. Otro dato importante en el secundario, la renta variable, como observan, ha representado el 30% y son las acciones comunes justamente las que mayor movimiento en la renta variable tienen en el mercado secundario. En cuanto a recompras, que es la última línea inferior, vemos una disminución del 80.6%, esto probablemente por exceso de liquidez del sistema. Habían sido utilizadas mucho en el año pasado y justamente por temas de pandemia como instrumentos de financiamiento. Lo que estamos viendo, el 66% corresponden a renta fija, el resto a renta variable, negociándose 100% en este momento instrumentos corporativos, y también estamos viendo cómo están aplazando o alargando los plazos que superan incluso en promedio los 180 días las recompras. Ahora analicemos un poco sobre las emisiones, de nuevo también enfocado a los primeros 15 días, con corte a los primeros 15 días bursátiles del mes de agosto, donde vemos que ya tenemos 229 emisores total en el mercado. De las 23 emisiones que han llegado, 11 corresponden a nuevos emisores, es decir, más del 50%, y incluso nosotros en la categoría de emisores extranjeros ya nos estamos posicionando con montos que superan los 20 emisores extranjeros basados en esta categoría. Este año se han listado ya 4 emisores extranjeros, 2 de Ecuador, que han listado sus acciones comunes en mercado secundario, y también 2 emisores de Costa Rica que han realizado emisiones, entre ellas la emisión del primer bono sostenible para Panamá. Parte de la propuesta de valor que nos comentan y manifiestan los emisores extranjeros cuando vienen al mercado panameño está enfocado a el fortalecimiento de Panamá como un centro financiero de importancia, como también la diversificación de instrumentos, de sectores y de industrias que convergen en el mercado, el focus que tenemos en la parte de las finanzas sostenibles, que también venimos trabajando, y también lo que es la integración de los mercados en la región. Tenemos hasta el momento 4 emisiones ESG, 2 bonos verdes, un fondo de inversión sostenible y el primer bono sostenible que les comenté. Y en emisiones basado en categoría turística ya tenemos 3 emisiones. En total son 144 emisores de renta fija, 85 de renta variable, más de 1.600 instrumentos que se encuentran disponibles en este mercado. En la gráfica del medio me gustaría remitirme también a ver esa relación entre el monto listado, que como podemos observar en el 2021 corresponde a 3.319 millones, y la colocación ha estado en el orden del 80%, es decir, un incremento de 3 puntos porcentuales con respecto al 2020. Es decir, que la mayoría de las emisiones que vienen en el mercado en una muy buena proporción colocan casi que la mayoría o la mayoría. Y en la gráfica de la derecha lo que podemos ver son las emisiones que están en trámite, es decir, que están en ese proceso de revisión de parte de Latinex. Tenemos 17 emisiones en trámite, suma un monto total de 1.100 millones, y podemos ver que el sector financiero ocupa el primer lugar con el 41% en esa representación, seguido de bienes raíces con el 5%. Parte también de estos 17 emisiones que tenemos en trámite, 10 corresponden a nuevos emisores y corresponde la mitad a renta fija y la mitad también a renta variable. En cuanto al análisis sobre el mercado primario para los BCNs, los valores comerciales negociables, a la misma fecha, mediados del mes de agosto,
En la gráfica de arriba, a la mano izquierda, podemos ver el número de transacciones, que es muy similar al 2020, es decir, que no necesariamente se observa un crecimiento en número de transacciones, y en términos de volumen sí se observa una disminución del 6.6%. Vemos también en la composición, cuando lo fraccionamos por banco, servicios financieros y otros, que la porción de bancos ha estado disminuyendo para este 2021 su participación, 4% con respecto a lo que veíamos el año pasado, y servicios financieros se ha venido un poco creciendo más en ese volumen que ha realizado para este año y que ha estado pues por el orden del 15%. Vemos que dentro de los meses, entre enero y agosto, que más negociaciones tuvieron BCN fue justamente el mes de febrero. Ahora, en términos de valores de mercado, de todo lo que está disponible, outstanding, en este momento en el mercado, tenemos 41.064 millones. El 45% corresponde a la capitalización de mercado, es decir, los 18.179 millones que vemos allí, que tiene mayor preponderancia en las acciones comunes, que representa un 83%. Y el 55% restante del mercado total se ubica en la deuda, es decir, los 22.885 millones, y que guarda también consistencia con un mercado principalmente de renta fija en el mercado, pero sin obviar también esa participación importante que tiene la renta variable para nuestro mercado. Vemos uno de los principales, las principales bondades que tiene el mercado panameño, la diversidad de sectores, como pueden apreciar en ambos casos que convergen en el mercado financiero. Y podemos ver a la derecha el índice de la bolsa, un índice de retorno total donde participan las 19 acciones de las 30 comunes que ya están listadas. Esto es porque requiere tener algún movimiento, alguna negociación en los últimos 6 meses a que realiza corte del índice, y se observa un rendimiento de 7.63%, un rendimiento positivo, pues comparado al cierre del año pasado, que fue un rendimiento negativo justamente por la afectación de precios que se da en el 2020. Ahora, un poquito para compartir un análisis y un análisis de ejercicio de referencia de los rendimientos promedio de mercado con base a una tendencia logarítmica. Podemos ver que se mantiene pues un entorno de tasas bajas un poco similar a lo que vimos el año pasado en este mismo periodo, y las gráficas alusivas a los bancos, al servicio financiero, que son las celeste y en azul respectivamente, pues mostrando una tendencia bastante flat, es decir, un escenario de tasas bajas, incluso independientemente pues del plazo. Sin embargo, para los sectores entre bienes raíces y energía, sí estamos viendo que hay una tasa un poco con una prima, ¿no?, hacia arriba en la tasa, y se acentúa también a medida que avanzan los plazos. También en la custodia de parte de la central de valores de LatinClear, si nos posicionamos en la parte de arriba del gráfico, el número de operaciones, 47.307 operaciones se han realizado. Este slide, si es al cierre de julio, vemos un incremento del 25% con relación al año anterior. Y en la parte de la custodia vemos un incremento de 3%, es decir, nos posicionamos en 26.016 millones de activos bajo custodia, con una composición que predomina la renta variable con el 32%, gobierno con 30%, y seguido la renta variable con 22%, los fondos, un tema importante también, nuestro mercado 14%, y otros instrumentos como son Serpane y custodia de pagarés, que también realizamos, pagarés hipotecarios, pagarés personales, que se ubica pues en el resto. Me gustaría remitirme en la gráfica en los 26.016 millones, a la parte azul, la porción del 26%, que son 6.880 millones, y que justamente es la porción que está disponible en el ILIN, son títulos que están Euroclearables, para que inversionistas internacionales puedan acceder a ellos, son títulos de la República de Panamá y cuasi gobierno. Y también haciendo alusión a lo que les comentaba al inicio sobre la emisión de la República de Panamá en junio por 1.250 millones,
Esta emisión, haciendo uso y potenciando el ILIN, realizó una colocación de 55% en el mercado internacional y el resto una colocación local. Justamente sale de una emisión de la República local que se da haciendo uso en efecto del ILIN, y donde los inversionistas internacionales, hasta el momento de todas las posiciones que se encuentran miradas al ILIN, corresponde también al 26%. Así que ese es todo de mi parte en esta ocasión. Agradezco y le cedo la palabra a Olga para continuar con los avances y la estrategia. Muchas gracias, Lercy. Bueno, como han podido ver, han sido los primeros meses de este año, la mitad de este año, con un movimiento bastante importante y con un incremento también de emisores del extranjero, y es parte de lo que les voy a conversar más adelante. En cuanto a nuestra estrategia, nosotros nos mantenemos trabajando en los diferentes pilares de la misma, que es la eficiencia operativa, el desarrollo del mercado local, el desarrollo de las finanzas sostenibles, para entonces posicionarnos como un hub internacional para el mercado de capitales. En este sentido, estamos trabajando a nivel de eficiencia operativa en mejoras tecnológicas importantes. Hemos iniciado, como les hemos compartido en ocasiones anteriores, el proyecto para reemplazar el sistema de la central de LatinClear que tenemos actualmente, que se llama SICUS. Como les hemos dicho, es un proyecto bastante ambicioso y mucho más amplio del que manejamos con el cambio del sistema de negociación a Nasdaq Machine Engine por parte de la bolsa. También hemos estado trabajando, y en esta ocasión presentarles lo que trabajamos en conjunto con la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la ventanilla única y ventanilla virtual. Estas ventanillas se componen en dos diferentes. Una de ellas es para el registro de las emisiones. Hemos hablado anteriormente también sobre las bondades que tiene esta mejora, entre algunas de ellas las que le presentamos aquí, que es el punto de entrada focalizado, tanto para los emisores como estructuradores, que ya no tienen que ir por un lado a la superintendencia y por otro lado a la bolsa. Tienen un solo punto de entrada y de comunicación para el registro de sus emisiones. Como pueden ver en la parte derecha de la presentación, los tiempos de inscripción, que son promedio, han tenido una mejora importante en comparación a el año 2019 y el año 2020, donde se ha cortado de forma importante el registro de las emisiones, y que la retroalimentación que hemos recibido por parte del mercado ha sido muy positiva, y continuamos trabajando del lado de la bolsa en mejoras para culminar el proceso de digitalización del registro de estos instrumentos. El segundo de ellos también es poder trabajar en lo que es la reportería. Ya no se tiene que entregar la reportería tanto a la superintendencia como a la bolsa desde un solo canal por medio de lo que es la carga de datos por parte de SERI. Le llega directamente a la bolsa. Ahí estamos trabajando en algunas mejoras para concluir ese proceso en un 100%. En el desarrollo del mercado local, trabajamos en refrescar lo que eran las subastas corporativas. Para ello hicimos un relanzamiento de este producto en enero de este año, lo comunicamos al mercado. Hemos utilizado también nuestras redes sociales para dar a conocer lo que es este producto, y estamos próximos a tener también con emisores y estructuradores un taller para poder explicarles cuáles son las bondades y los beneficios de utilizar las subastas corporativas. Por otro lado, continuamos trabajando también en lo que es la promoción, no solamente del mercado, sino temas que van relacionados a temas actuales o de interés del mercado bursátil. Y en este sentido, este año hemos continuado con los eventos y las charlas que habíamos iniciado de forma virtual en el 2020. Hemos logrado tener un alcance de más de 1.400 personas. Utilizamos también nuestras redes sociales para promocionar y dar a conocer no solamente nuestro mercado, sino los productos y servicios.
y hemos tenido una buena aceptación en ese sentido. En nuestro segundo año de nuestro programa de educación y desde que iniciamos, hemos contado con 114 capacitaciones, 29 webinars y una cifra de 7.000 personas a las que han participado de estos, contando con retroalimentación positiva también, no solamente sobre los cursos, sino también sobre los webinars que hemos presentado. Entre los temas importantes para nosotros es el foro de inversionistas, y este año, por segundo año, también en formato virtual, vamos a estar llegando a ustedes en el mes de septiembre. Las fechas como tienen aquí, 21, 22 y 23 de septiembre. Tenemos programado contar con expositores locales de la región y también a nivel internacional, dándole un enfoque y con el compromiso que tenemos del desarrollo de las finanzas sostenibles, un tema que ha tomado mayor relevancia como producto del impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial, en todo lo que son las emisiones temáticas, tanto ambientales, principalmente sociales y sostenibles. Por esa razón, hemos considerado importante traerlo como un tema para nuestro foro de inversionistas. En temas de innovación, también vamos a estar hablando de ellos, qué están haciendo los otros mercados de capitales, y para ello nos vamos a acompañar de Nasdaq, emisores también locales, regionales que nos van a acompañar, y como siempre el acompañamiento del MEF para actualizarnos no solamente en temas de cifras macroeconómicas del país, sino también sobre otros temas de importancia para nosotros. En cuanto al desarrollo de las finanzas sostenibles, hemos seguido trabajando en el plan que nos hemos trazado para posicionar el mercado de capitales panameños a niveles de estándares internacionales, pero con el principal propósito de atraer a inversionistas extranjeros a nuestra plaza. Es así como en abril de este año lanzamos nuestra guía para las empresas listadas en la bolsa, pero que sean de cumplimiento voluntario y con los estándares internacionales recomendados en la misma. Seguimos trabajando en la educación y la promoción de los mismos para nuestros emisores y nuestros inversionistas. También, y de la mano con estos temas, nos adherimos a lo que es la iniciativa de paridad de género de Panamá. Hemos estado trabajando en diferentes frentes en este sentido, y también por invitación de Mi Ambiente, somos firmantes de las primeras organizaciones a nivel de la República para en el 2050 ser carbono neutro, lo que nos eleva entonces el compromiso que tenemos como Grupo Latinex en lo que es temas ambientales, en temas del desarrollo sostenible. Y esto por hablarles principalmente de algunas de las tantas iniciativas que en este sentido trabajamos. Finalmente, en lo que es nuestra estrategia y hacia donde nosotros nos dirigimos, es en convertirnos en un hub internacional, y para ello trabajamos en diferentes frentes en este pilar. En lo que es el mercado integrado, y más adelante les voy a hablar un poquito sobre las cifras de nuestra integración de mercados a nivel de América. Continuamos trabajando con el enlace del iLink y el nuevo tema que estamos analizando, que es los listados de emisiones dirigidas a los mercados internacionales y que buscan una jurisdicción alterna a la de su país. En este sentido, y ahora sí podemos pasar a la próxima filmina, por favor, de los mercados integrados. Como pueden observar en esta filmina, desde nuestros inicios, en el 2017, llevamos más de 345 millones de dólares negociados. Esto incluye también lo que son los acuerdos de corresponsalía, que forma parte de los modelos de integración que tenemos en América para poder adelantar el proceso de integración de aquellos mercados que aún no le hemos logrado la integración. Nos mantenemos entre El Salvador y Panamá, trabajándose con la integración de otros mercados, cada uno de ellos en etapas diferentes, recordando que lo que fue la integración de El Salvador y Panamá, y que no significa que tenga que ser igual
para el resto de los países que aspiramos a integrarnos, nos tomó más de 10 años y principalmente por temas propiamente regulatorios de estos países necesitan hacer cambios a la ley de los mercados de valores de ellos para después reglamentarlo. Obviamente lo que ha sido la pandemia de COVID ha atrasado parte de estos procesos, pero sí hemos visto no solamente el repunte por parte de estos países como prioridad en el tema de la integración, sino también interés por otros países de Sudamérica de poder incorporarse a la integración de América. Así que lo vemos con ojos positivos y recalcarles aquí el incremento importante que han tenido las negociaciones por medio de los acuerdos de corresponsalía entre Costa Rica y Panamá, que como pueden ver es un volumen superior al que tenemos del mercado integrado de El Salvador y Panamá, y que también recientemente firmamos con Guatemala, no solamente para contar con negociaciones en dólares, sino también en quetzales. Y esperamos que así lo podamos hacer con los otros mercados. En este sentido, mantenemos nuestro posicionamiento tanto de la bolsa como de LatinClear para trabajar de la mano de asociaciones y federaciones, no solamente locales, regionales, sino también a nivel internacional. Hemos reactivado el grupo de trabajo de finanzas sostenibles para el Centro Financiero Panameño, donde mantenemos la secretaría por parte de la Federación Iberoamericana de Bolsas, mantenemos la vicepresidencia y aspiramos próximamente a la presidencia de esta federación. Dios mediante sería para el mes de septiembre, y contamos con la Asociación de Depósitos, de Centrales de Depósitos de las Américas, donde ya no somos, tenemos la tesorería, pero formamos parte del comité ejecutivo, y así como el resto de las federaciones que ven aquí, o asociaciones aquí listadas, perdón. Entre los temas de estándares y mejores prácticas, nosotros hemos trabajado y mantenemos y mejoramos la información que entregamos al mercado y a los inversionistas. Es así como mensualmente hemos continuado con la entrega de lo que denominamos el two-pager, que tiene la información no solamente del mercado local, sino también de los mercados integrados de El Salvador, Panamá y corresponsalía con Costa Rica, como también nuestro boletín trimestral, nuestro brochure anual y nuestra memoria. Esto lo pueden encontrar no solamente en nuestras redes sociales, sino también en nuestro website, que pueden ver aquí detallado en la presentación. Por último, comentarles que en el mes de junio, para aquellos que no nos pudieron acompañar, lanzamos nuestra nueva imagen corporativa con el objetivo de que nos acompañe en la estrategia que hemos venido trabajando y aspirando a convertirnos en el hub internacional. Era necesaria que hiciéramos ya este refrescamiento de nuestra imagen para poder contar con logos similares, con el mismo nombre bajo Latinex, y es así como hicimos el cambio de Bolsa de Valores de Panamá hacia Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex. Los invito a que vean en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales más información, no solamente sobre el cambio de nuestra imagen corporativa, sino sobre las diferentes iniciativas en las que estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Olga. Muchísimas gracias, señora Lercy. Y bueno, importante, vamos a entrar en la etapa de preguntas y respuestas. Y antes de ingresar a esta etapa, es importante mencionarle a los participantes que tienen a su disposición la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan brindarnos sus consultas, dudas o sugerencias, y estas poder solventarlas en este momento. Importante, vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro gerente de desarrollo de mercados en Latinex, el señor Alexander Quesada, quien será moderador de esta sesión. Gracias, Marcos. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Como ya mencionó Marcos, estamos recibiendo sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas en la plataforma. Vamos de una vez.
¿cuáles son las previsiones de volumen negociado para el segundo semestre de este año? ¿Qué tal? Buenas, bueno, si me permito responder, Olga, la pregunta. Nosotros culminamos alrededor de 5.000 millones primer semestre y ya a la fecha, como mostramos, tenemos 7.288 millones, es decir, un incremento al año pasado, pero no siendo solamente al año pasado que ha superado también al resto de los años. Y lo que recordamos un poco del 2019, que fue nuestro año con un récord histórico en volumen, al superar los 8.500 millones de negociación, lo que estamos viendo en las perspectivas, y que como saben todos, es un tema muy cambiante y todavía volátiles por la situación de la pandemia, lo que estamos viendo en este momento es que pudiéramos superar ese récord del 2019 en los volúmenes de negociación. Como les comentaba, en emisiones en trámite tenemos alrededor de 1.100 millones, 17 emisiones. Eso no implica que todas necesariamente van a listarse y a emitir, pero es para tener más o menos una idea y con las oportunidades que se están dando, como ven, mercado internacional, tasas bajas, hay emisores que están buscando la coyuntura y la oportunidad para o buscar suficiente liquidez en un momento, pero también a realizar procesos de modificaciones y términos en sus condiciones. Entonces estamos viendo con buenos ojos un año para el mercado de capitales activos, buscando justamente emisores inversionistas oportunidades en ambos sentidos. Muchas gracias, Lercy, por esa pregunta, por esa respuesta. Disculpe. Próxima pregunta. Nos comentó que los tiempos de aprobación bajo el nuevo sistema se ha reducido. ¿Cuál es el tiempo que se demora en aprobar una emisión? Con gusto, Lercy, si puedes Sí. poner esa filmina, te lo agradezco. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Aquí, como pueden ver, los tiempos que se estaban manejando, y no quiero remitirme al 2020 porque el 2020 evidentemente fue un año bastante atípico. Sin embargo, si vemos el 2019, en promedio los tiempos se estaban demorando 7 meses y medio, se han reducido a 5 meses. Aquí sí es importante, es cifra que tenemos, no la tenemos disponible en estos momentos para la presentación, pero sí es importante mencionar que aquí estamos hablando de promedios y pueden darse algunas emisiones que hayan tomado un periodo, un proceso más alargado que algunas otras. Entonces, esta información que todavía estamos afinando para la próxima presentación que vayamos a dar sobre los resultados del mercado, sí es información propiamente que le queremos dar para poder, que se pueda, observar mejor la mejora puntual que se ha tenido. Esto tiene también que ver con la experiencia que el estructurador tenga en lo que es el registro, el manejo que se tiene con la superintendencia y con la bolsa para este proceso. Evidentemente algunos, y en la complejidad que pueda tener la emisión, también puede tener un impacto en el tiempo prolongado, pero sí es importante reconocer que se han no solamente acortado, sino que también los procesos que a nivel de la superintendencia, de forma muy positiva, se han dado, por ejemplo, para lo que es el registro de emisores recurrentes, aporta a reducir estos tiempos, por lo que si vemos cómo estábamos antes versus cómo estamos ahora, con esta mejora en lo que es la digitalización de este proceso, podemos ver que hemos reducido de forma importante los mismos. Yo solo hay para añadir también, como mencionó Olga, es un tema que todavía se está monitoreando, tomando en cuenta de que esto inició en enero del 2021 y es algo que ya conforme se tenga más tiempo transcurrido podemos tener unas mayores mediciones. También recordar que tenemos el acuerdo que sacó la Superintendencia de Emisores Recurrentes, donde también hemos visto cómo esos emisores están haciendo uso de esa oportunidad y que también ahora que incluso entrando a la ventanilla virtual están pues obteniendo mayores eficiencias en esos procesos en términos generales. Muchísimas gracias a ambas por la respuesta. Siguen llegando las preguntas, muchas gracias al público. La próxima sería, ¿a qué se debe el crecimiento en el primer semestre del año en comparación con el año pasado?
Ok, como nosotros presentamos, y de hecho cuando mostrábamos el volumen, el primer semestre fue muy bueno, alrededor de 5.000 millones, pero también agosto, donde se realizan emisiones importantes, pues contribuye favorablemente justamente a ese crecimiento que supera el 50%. Por un lado, en la parte de gobierno se tiene la emisión de la República de Panamá, una emisión local de 1.250 millones, y que constituye también una emisión histórica para el gobierno panameño por hacer pues, una emisión más grande, negociada y colocada el mismo día localmente. En la parte del segmento corporativo, emisiones importantes que se dieron, entre ellas una histórica para nuestro mercado, porque justamente el monto negociado, colocado el mismo día, pese a ser liquidación mercado internacional, rompe récord en los volúmenes que habíamos tenido y son justamente es un monto de 1.855 millones en la emisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, y algunas otras emisiones que también en ese sentido apoyan. Entonces, se diría que principalmente esas operaciones, tanto en el segmento corporativo como en el segmento de gobierno, han impulsado. Ahora, estas emisiones también que tienen destino de liquidación internacional se dan en varios años. Recordarán el año pasado, justamente estábamos un año atrás, en esta misma época, hablando de una emisión de AES, ¿no? que había también tenido 1.380, un tema de colocación, y son montos importantes. Entonces, en esas emisiones que liquidan el mercado internacional, que también se dan y que ya son recurrentes para nuestro mercado, hemos notado que en este año se ha dado un incremento incluso del 15% con respecto a esas emisiones muy típicas en el 2020, ¿no? Que ocurrió en el 2020 y que incluso superó el 19 y el 18. Así que le diría que principalmente por eso en el mercado primario y mercado secundario también mucho movimiento, 58% en incremento, allí principalmente otras transacciones que realizó la República de recompras del Pavono 2022 por el monto aproximadamente arriba de los 300 millones de dólares, y algunas otras acciones que han tenido movimiento en el mercado secundario. Esa es principalmente la razón del movimiento. Gracias por esa respuesta, Jersey. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo va a afectar a Latinex la ley de Bitcoin de El Salvador? No, no consideramos que vaya a haber una afectación per se. Sí es algo que estamos siguiendo muy de cerca y con nuestras pares en El Salvador. De parte del gobierno se está trabajando también en lo que es la reglamentación del uso de este tipo de moneda, de criptomoneda, por lo que en cuanto ya se tenga algo definido y tenga algún impacto en los mercados de valores, tanto desde la Bolsa de El Salvador como las negociaciones que pueden darse o originarse desde Panamá en ese mercado, estaremos trabajando con el mercado de los inversionistas para darles a conocer cuál sería ese manejo de tener alguno. Gracias, Olga. Próxima pregunta. ¿Cuáles son sus planes de integrar el mercado con inversionistas retail para aumentar la penetración de inversionistas pequeños en el mercado local? Sí, esta es una muy buena pregunta y es una pregunta recurrente en las diferentes participaciones que tenemos. Desde la Bolsa nosotros estamos trabajando en diferentes iniciativas que nos permitan en un mediano o largo plazo poder democratizar el mercado, que sería el objetivo y parte de la respuesta de la pregunta que acaban de realizar. Para ello hay que trabajar en diferentes iniciativas, no se trata de trabajar en una sola, y en este sentido van desde salir de las listas para poder agilizar y facilitar no solamente las operativas desde las casas de valores, que puedan de esta manera abaratar los costos operativos de la misma y poder entonces ofrecer cuentas de inversión a un menor costo del que se tiene ahora y por montos de inversión menores. El tema de lo que es fintech y poder introducir en Panamá, en nuestro mercado, las cuentas de inversión online como se tienen en otros mercados, entendiéndose que estas cuentas no están en las bolsas, sino son de las casas de valores o de casas de valores 100%
virtuales o digitales, mejor dicho, y entre otros temas, algo en lo que nosotros estamos trabajando es en el programa de educación. La parte de educación financiera consideramos que tiene un componente muy importante y en ese sentido, entre algunas de las otras estrategias en las que nosotros estamos trabajando. Gracias, Olga. Siguen llegando las preguntas muy interesantes por acá. Próxima, ¿pudieran expandir un poco más sobre las recompras y cómo tuvo una disminución del 80%? Y sobre el tema de las recompras, vimos muy utilizadas el año pasado las mismas como instrumento de financiamiento. Pienso yo que también asociado a temas de incertidumbre, los plazos pasaron de 90 a 150, 180 días y se dio pues un gran volumen de negociación. Para esta época o para este momento, lo que estamos viendo es que ya no tienen pues el mismo movimiento y está retornando tal vez a tipo 2019, años pasados. Sí estamos viendo que están alargando los plazos al formarse o al pactarse arriba de 180 días, por lo general, entonces tampoco es que se va a dar una alta rotación en recompras. Así que lo que pensamos o asociamos es que está ligado con la alta liquidez que está en el mercado. Entonces, si hay alta liquidez en el mercado, probablemente instrumentos de recompra para este 2021 no necesariamente es un volumen que se va a incrementar en comparación con mercado primario y secundario, que sí estamos viendo ese efecto. Gracias, Dercy. Aquí voy a juntar un par de preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre acuerdos de corresponsalía y operadores remotos? Con gusto. Operadores remotos es lo que tenemos entre El Salvador y Panamá, donde los operadores autorizados de cada uno de sus mercados pueden desde sus mercados ingresar al sistema de negociación del otro mercado y hacer las compras o ventas que necesitan hacer de esos títulos valores. En este sentido, lo que se hace es que los operadores remotos de El Salvador, desde El Salvador, compran en el mercado panameño y viceversa. A su vez, se hace el reconocimiento por parte de la superintendencia de las emisiones listadas, evitando el doble registro de las mismas, y por parte de las centrales, y es la similitud que se tiene con corresponsalía y con la integración de operadores remotos. Las operaciones se compensan y liquidan en el país de origen, y estas compensaciones se hacen entre ambas centrales. Del lado de corresponsalía, lo que se evita es lo que sucede hoy en día en las operaciones transfronterizas que no están por medio de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque las operaciones transfronterizas que no están dentro del acuerdo de corresponsalía necesitan negociarse bilateralmente entre los puestos de bolsa, y para ello el puesto que está haciendo la compra o requiere que los fondos, la cuenta sea fondeada previo a la compra o que llegue antes de la fecha de liquidación, o como máximo los fondos lleguen a la cuenta en la fecha de liquidación de la operación. Con el acuerdo de corresponsalía, como los pagos se compensan por medio de las centrales, lo mismo que la anotación de los valores, los puestos de bolsa compensan en sus mercados de origen. O sea, por dar un ejemplo, si hay un puesto de bolsa panameño que está haciendo una compra en el mercado, del mercado costarricense, este puesto de bolsa pasa por el proceso de compensación en LatinClear, y es LatinClear la que compensa con Interclear, acreditándole los fondos al puesto de bolsa costarricense, evitando el pago de los mismos, como son las operaciones transfronterizas, por separado haciendo las anotaciones de los valores. En este sentido, esto ha reforzado muchísimo lo que es la compensación y liquidación de este tipo de operaciones. Espero haber sido lo menos técnica posible. Muchas gracias, Olga. Y bueno, si alguien no comprendió algo, con mucho gusto puede hacer una repregunta. Próxima pregunta. En base a sus necesidades de inversiones de capitales y su grado de capitalización, ¿qué tienen pensado en cuanto a repagos de capital? Es algo que estamos analizando a nivel de grupo, y es muy importante mencionar que en efecto estamos haciendo inversiones muy importantes
la mayoría de ellas a nivel tecnológico, y en cuanto tengamos un análisis ya concluido, obviamente será información que compartiremos con nuestros accionistas. Y gracias, Olga, mil gracias, Jersey. Con esto damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Paso la palabra a Marcos. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Y bueno, de esta manera agradecemos a todos por su participación y a la vez les hacemos conocer que Latinex cuenta con el programa de educación bursátil abierto para profesionales, estudiantes y público general, con capacitaciones como Hablando de Bolsa, curso intensivo de ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, cómo invertir en renta fija, curso de análisis técnico y fundamental, entre otras más. Para más información sobre nuestras capacitaciones y eventos, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico educacion@latinexgroup.com o visitarnos en nuestra página web www.latinexbolsa.com. También les exhortamos a estar pendientes de nuestros comunicados oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para participar de más intervenciones como esta. En nombre de la Central Latinoamericana de Valores y la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex, la mejor conexión para tu inversión, les deseamos pasen una excelente tarde.